¿Qué tal, queridos alumnos? Nos encontramos dentro de la unidad 3, los procesos de planeación en la admisión pública, en el tema 3.2, que tiene que ver con la conducción y estructura del Plan Nacional de Desarrollo. Como ya habíamos señalado anteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo constituye el instrumento rector de la planeación democrática en México. Creo que en esto hemos sido muy claros. Y veíamos que dentro de él se iban a establecer objetivos, prioridades, estrategias. Básicamente se iban a contener todas las políticas públicas que tenían que ver con la ejecución de acciones del gobierno para lograr el proyecto de nación que se estaban planteando. Entonces, la importancia del Plan Nacional de Desarrollo es que se volvía un vínculo normativo y programático entre la visión que tiene el Ejecutivo Federal con la ejecución de las políticas públicas a los diferentes niveles que pudiéramos estar hablando. ¿Y qué es lo que nos refieren respecto de quién va a llevar a cabo la coordinación o conducción del Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, lo que nos establece la ley es que la conducción del Plan Nacional de Desarrollo va a estar a cargo del Poder Ejecutivo Federal, evidentemente bajo la dirección del que ocupe, la persona que ocupa la presidencia de la República. Y vamos a ver que la normativa establece como parte de las responsabilidades del Ejecutivo Federal, de acuerdo a la Constitución y la Ley de Planeación, le corresponden al presidente de la República, eh, y el Ejecutivo debe de presentar el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión dentro de los primeros 6 meses de su mandato. Recordemos que esto lo que nos permite establecer es un ejercicio de contrapesos a nivel de poder y político, porque no es correcto que el gobierno federal haga todo lo que se le ocurra sin que sea revisado, ¿no? Por los demás poderes. Tenemos el gran poder del Estado mexicano, ese poder constituyente, para su ejercicio, de acuerdo a la normativa, se divide en tres poderes constituidos, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Recordemos que dentro del legislativo están todos los representantes del pueblo, fueron elegidos en teoría, excepto por los plurinominales, pero la otra parte fue elegido de forma directa a través de un proceso democrático. Y en ese sentido, lo que se busca es que haya un contrapeso de poderes entre lo que el Ejecutivo Federal quiere llevar a cabo y lo que en teoría la sociedad está reclamando o no. Entonces, también es un control contra el ejercicio abusivo del poder del Ejecutivo Federal el hecho de que esa planeación que está llevando a cabo, esa visión de nación, pues deba de ser aprobado por un grupo de representantes que están legitimados, ¿no? Por el pueblo. Y entonces, este plan es un instrumento obligatorio para toda la administración pública federal. ¿Por qué? Pues porque de él van a derivar todo lo que son los programas sectoriales, regionales, institucionales, especiales, todo esto que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Recordamos que el Plan Nacional de Desarrollo está muy ligado a lo que es la participación ciudadana y a los actores sociales. Y entonces el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo va a incluir foros de consulta pública, evidentemente, ¿no? Entonces se va a tener que acercar el gobierno a los diferentes especialistas, a los sectores productivos, a organizaciones civiles, a instituciones académicas, a todo lo que representa la ciudadanía para poder consultar eh, qué visión tienen de país, qué pueden aportar a la visión que está planteando el Ejecutivo. Y entonces también eso sirve para ir cabildeando los asuntos, es decir, para lograr acuerdos de forma anticipada respecto de lo que se pretende lograr, para que una vez que se plantea, pues sea más fácil la aceptación del Plan Nacional de Desarrollo, vaya de acuerdo a todas las visiones que tienen todos los grupos en el país, y entonces sea legítimo, que sea aceptado, ¿no? Por eso se habla tanto de la legitimidad democrática al realizar el Plan Nacional de Desarrollo. Y evidentemente también establece la vinculación intergubernamental, porque obliga a que el gobierno federal pues trabaje de forma coordinada y eficiente con todo lo que es el poder a nivel estatal y a nivel municipal, porque hay temas que son transversales, donde todos tienen que participar para que esto funcione de manera adecuada. Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo tiene una estructura mínima que va a pasar por un diagnóstico nacional. Generalmente se plantea que, bueno, cuando alguien llega al poder, ese diagnóstico ya lo tiene y es precisamente derivado de ese diagnóstico que está proponiendo cambios
tradicionalmente en las campañas, etcétera, para cambiar las cosas. Pero aún así, llegando al poder, pues tiene que hacer un diagnóstico ya real con toda la información que tiene, que seguramente antes no podía acceder a ella. Tiene que plantear cuáles van a ser los objetivos nacionales dentro de ese plan, eh, las estrategias que va a llevar a cabo, las políticas de acción, los mecanismos de evaluación y seguimiento que va a implementar. Es decir, si nos estamos dando cuenta, básicamente está estableciendo todo el proceso de gestión de proyectos, considerando que el Plan Nacional de Desarrollo pues, es el proyecto máximo que lleva a cabo el gobierno federal para lograr la visión de nación que se está proponiendo. Entonces va a tener que definirnos cuáles son los objetivos, las metas, los indicadores, ¿no? Cuáles son también todos los controles, tanto preventivos, detectivos y correctivos, que va a implementar para que cualquier posible desviación dentro de la materialización de ese plan pues, pueda garantizarse que llega a buen puerto y que no haya realmente daño para los mexicanos y para el gobierno. Entonces, hablamos de la importancia del Plan Nacional de Desarrollo dentro de la Administración Pública Federal. ¿Por qué? Pues porque este plan es el eje articulador de toda política pública federal. Proporciona dirección estratégica, da coherencia y coordinación a todas las acciones que lleva a cabo el gobierno y evidentemente tiene una obligatoriedad jurídica. Y en este sentido, pues el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento básico de la planeación democrática y del control gubernamental. Entonces, a manera de pequeño resumen, pues podríamos hablar que la conducción del Plan Nacional evidentemente está encabezada por el Ejecutivo Federal con la participación de diversos actores sociales y bajo el principio de coordinación intergubernamental y que tiene una estructura básica que ya hemos mencionado. Ahora bien, profundizando un poquito más, vemos que el artículo tercero de la Ley de Planeación nos señala que para los efectos de esta ley vamos a entender por Planeación Nacional de Desarrollo la ordenación, ojo con esto, de desarrollo, porque lo que estamos buscando es desarrollar las capacidades de la nación mexicana, ¿no? Es decir, buscar cada vez crecer más. Bueno, ¿qué estamos buscando? La ordenación racional y sistemática de acciones. Por eso es tan importante dentro del plan, por ejemplo, la cuestión de programación de los recursos, el uso de los recursos, de los esfuerzos que va a llevar a cabo, ¿no? Y ojo con esto, que nos dice que en base al ejercicio de atribuciones del Ejecutivo Federal, porque el Plan Nacional tiene que estar eh, desarrollado desde lo que el Ejecutivo le está permitido hacer, es decir, no se podría meter con lo que tiene asignado cada uno de los otros poderes constituidos como son el legislativo o el judicial. Y recordemos aquí un principio básico, ¿no? De administración pública. Vamos a verlo por contraste con la ciudadanía. Un ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, ¿no? Entonces, yo tengo ejercicio de mis libertades hasta donde los límites de la ley estén establecidos. Pero, ¿qué pasa con la administración pública por contraste? Resulta que como estamos hablando del ejercicio del monopolio de la violencia del poder del Estado, pues los servidores públicos solamente pueden hacer lo que la ley les faculta. Y es aquí donde vemos esta parte muy importante. Para poder ejercer una atribución, pues primero tenemos que tenerla en la ley. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo parte, ¿no? Para su estructuración de las facultades que tenga asignado en ley el Ejecutivo Federal. En materias de qué? Pues de regulación, de promoción de actividad económica, social, política, cultural, de protección del ambiente, de todas estas que habíamos dicho que son los factores de desarrollo, ¿no? Las determinantes del desarrollo que tenemos a nivel nacional. Y tiene como propósito, ojo, la transformación de la realidad del país, porque lo que estamos buscando es crear un México mejor, en el caso del Estado mexicano, y entonces tenemos que detectar qué visión tenemos de nación, dónde estamos, y esa diferencia que encontremos, establecer planes para poder cambiar la realidad y llegar a donde nos proponemos, ¿no? Entonces, esto solamente lo puede hacer el gobierno federal de acuerdo que a las normas, a los principios y a los objetivos que establece la misma Constitución. ¿Por qué? Porque si tenemos limitantes para modificar la realidad, es decir, no podemos modificarla a través de acciones ilegales. Todo tiene que estar perfectamente armado dentro de las funciones y facultades que tienen tanto el Ejecutivo Federal como todos los que componen, los servidores que componen la Administración Pública Federal. ¿Qué más nos señala este artículo tercero? Pues que mediante la planeación vamos a fijar objetivos, metas, estrategias y prioridades. Y vamos a asignar, por tanto, los recursos, las responsabilidades, los tiempos de ejecución, la coordinación de acciones, etcétera, etcétera.
Ahora bien, el artículo cuarto de esta misma ley nos habla de que es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación del desarrollo con la participación democrática de la sociedad. Esto ya lo hemos planteado y vemos que entonces en una situación hipotética donde no se considera la participación democrática de la sociedad, el desarrollo del plan, se estaría violentando lo señalado por la ley y por tanto estaremos ante el incumplimiento de una obligación por parte, en este caso, del Ejecutivo Federal. El artículo 9 de la Ley de Planeación también es muy importante porque nos señala que las dependencias, las entidades de la Administración Pública Federal, es decir, las instituciones que conforman la Administración Pública Federal, deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva intercultural, de género, con sujeción a estos objetivos de la Planeación Nacional. Es decir, estamos eh, definiendo que lo que hagas a nivel institucional en la Administración Pública Federal debe de estar de acuerdo a lo que fue planeado debidamente, a lo que está considerado en esa planeación y establecemos esta jerarquía y empezamos a ver que tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y de ahí vamos a ir bajando, ¿no? A los planes sectoriales, a los institucionales, etcétera, hasta donde queramos llegar, pero todo debe estar alineado a esos objetos, a esos objetivos, perdón, porque si no, no logramos esos objetivos, estaremos desperdiciando realmente el uso de los recursos. Entonces, por eso es importante que el Plan Nacional de Desarrollo busque cumplir esa obligación del Estado y garantizar que hay un manejo equitativo, integral, incluyente, sustentable, sostenible, etcétera, el manejo de recursos. Aquí toma importancia lo que nos recuerda Uvalle, ¿no? El maestro Uvalle, que nos decía que los contenidos del plan de gobierno, pues tienen una parte axiológica, evidentemente, porque plantean valores públicos de la sociedad, del gobierno hacia la sociedad y de la sociedad hacia el gobierno, ¿no? Entonces debemos de considerar lo que decía la sociedad, los valores que tiene la sociedad, pero también lo que quiere cambiar el gobierno. Entonces tiene que ser muy transparente qué tipo de valores están primando en el desarrollo, en el planteamiento, en la implementación, en el diseño, todo esto que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Evidentemente hay un contenido político, hay un planteamiento de un nuevo grupo que llega al poder y por tanto pues quiere hacer las cosas a su manera y eso tiene que ser conciliado y es aquí donde vemos la parte importante de los contrapesos, porque bueno, ya llegaste como poder político, ya llegaste al gobierno federal, pero ahora tenemos que tener contrapesos para que no haya un abuso. Y es ahí donde, por ejemplo, la autorización, revisión, pues tiene que ser por parte del legislativo. Veíamos que tiene un componente social, evidentemente, y económico, lo cual va muy ligado al desarrollo de las capacidades de toda la población de la nación y del crecimiento en cuanto a la calidad de vida. Es decir, tenemos que buscar que la sociedad, cuando llevamos a cabo este Plan Nacional de Desarrollo, pueda desarrollarse socialmente y económicamente. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo tiene que buscar crear riqueza y valor y no quitar a las personas y crear pobreza y crear restricciones hacia los ciudadanos. Y una de las instituciones más importantes en cuanto al manejo del Plan Nacional de Desarrollo, porque decíamos que el Plan Nacional de Desarrollo es manejo de recursos y había tres que son básicos, que son los humanos, los financieros y lo que es el tiempo. Bueno, aquí vemos que entonces la institución que maneja las finanzas, el dinero del gobierno, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toma preeminencia en lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque en la misma ley de planeación, el artículo 14, señala que tiene una serie de atribuciones como son coordinar las actividades de la Planeación Nacional de Desarrollo, elaborar y someter a consideración del presidente de la República, este, también de los órganos constitucionales autónomos, las entidades federativas, etcétera, todos los planteamientos que derivan del ejercicio de participación social, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas y a las personas con discapacidad. También le señala como atribución el establecer criterios generales que deben observar las dependencias para elaboración de los programas derivados del plan que tengan a cargo, ¿no? Y que deben de corresponder a todas esas características que hemos visto. Entonces vemos que el manejo del dinero por parte del gobierno empieza a generar también una serie de responsabilidades y obligaciones para las instituciones porque finalmente está involucrando los recursos públicos, ¿no? Y que tienen que ver con lo que le estás quitando a la ciudadanía. Es decir, tenemos que hacer un manejo ético y responsable de esos recursos que le quitamos a la ciudadanía y que tenemos ahora a cargo para lograr el correcto desarrollo de la nación que nos estamos proponiendo. Vemos también que este mismo artículo 14 le establece como una atribución a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cuidar que el plan y los programas que se generan
mantengan congruencia con elaboración y contenido, que coordinen las actividades en materia de investigación, de capacitación, que se defina los mecanismos para verificar periódicamente la relación que guardan los presupuestos, ¿no? Con los resultados, eh, porque de nada nos sirve plantear una serie de presupuestos que después no van a ser respetados, se incrementaron en demasía o que aún habiéndose respetado, pues realmente no hayan dado los resultados planteados y estemos ante la presencia quizá de un daño patrimonial, por ejemplo. Esto es muy importante, por eso está metido aquí Hacienda, porque es el que controla el recurso monetario, ¿no? de la nación. Bueno, más bien el dinero por parte del ejercicio del poder federal, ¿no? Para no confundir con lo que es la cuestión de la moneda y los pesos. Y también tiene la atribución pues, de promover la incorporación de indicadores que faciliten el diagnóstico. Entonces, Hacienda puede decir, ¿sabes qué? Mira, está muy bonito tu plan, está muy bien lo que te propones, pero ¿qué crees? Tiene esta debilidad y por eso vamos a fortalecerla a través de estos indicadores, es decir, de estos controles de detectivos para que podamos realmente saber lo que está pasando. Es decir, estamos viendo una función específica de Hacienda en materia de lo que es el manejo transparente de los recursos. Ahora bien, pues si como tienes atribuciones, pues también tienes obligaciones, ¿no? Y entonces en el artículo 15 de la Ley de Planeación se señala que Hacienda pues debe de participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, proyectar y calcular los ingresos de la Federación, de las entidades paraestatales, procurar el cumplimiento de objetivos y prioridades, verificar que las operaciones se hagan uso del crédito público, considerar los efectos de la política monetaria y crediticia, etcétera, 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 ¿no? Más adelante en el artículo 16 vemos que ahora se habla de las obligaciones de las dependencias en materia evidentemente de planeación. Y entonces se señala que las dependencias de la Administración Pública Federal deben de intervenir respecto a las materias que cada uno le compete en la elaboración del plan. Es decir, estamos buscando que los expertos aporten en cada una de las ramas en las que tienen expertise hacia el desarrollo del plan para que logremos los mejores resultados. También vemos que tienen la obligación de coordinarse en cuanto al desempeño de actividades que en la materia le corresponde a cada una de ellas, que deben de elaborar los programas sectoriales, considerando las propuestas, que en su caso se presentan en entidades del sector, ¿no? En los órganos, etcétera, y asegurar la congruencia de esos programas sectoriales con el plan. Es decir, tienen que garantizar que hay una coherencia lógica entre los objetivos del plan, ¿no? Y los objetivos que ellos siguen. Es decir, no pueden ir en contra de lo que está establecido en el plan. También vemos que tienen la obligación esas entidades o dependencias de considerar el ámbito territorial dentro de las acciones y vigilar que las acciones del sector que coordinan y conduzcan conforme al plan nacional cumplan con lo previsto en el programa institucional. Entonces empezamos a ver una alineación entre el Plan Nacional de Desarrollo, la cuestión de los planes sectoriales y los planes institucionales. Vemos que también deben de verificar periódicamente la relación que guardan los presupuestos con los resultados en cómo lo están ejecutando, coordinar la elaboración y ejecución de programas especiales, regionales, etcétera. Más adelante vemos que la ley de planeación, el artículo 17, nos habla de obligaciones para las entidades paraestatales. Y vamos a ver que van en el mismo sentido, es decir, tienen que participar en la elaboración de programas sectoriales, mediante la presentación de propuestas, ¿no? Evidentemente sigue contemplado aquí la parte de los determinantes eh, del desarrollo, como son los económicos, sociales, culturales, etcétera. Vemos que deben de elaborar los respectivos programas institucionales, evidentemente alineados a lo que es la planeación nacional, eh, y considerar dentro de los mismos estos mismos determinantes, ¿no? El ambiente, la cuestión económica, social, cultural, las diversas variables que tenemos, ¿no? Y por tanto, pues son responsables también de elaborar los anteproyectos de presupuesto, que más adelante, pues ya vimos que van a ser revisados por Hacienda, ¿no? Y deben de considerar también el ámbito territorial todas las acciones con lo que tengan que hacer. Deben de asegurar también la congruencia, verificar periódicamente la relación que guardan las actividades. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una serie de actividades las cuales todos tienen que llevar a cabo. Ya vimos, tanto el presidente, pues voy a coordinar, voy a proponer tal, pero tengo que establecer coherencia. Perfecto. Hacienda, oye, yo voy a revisar el dinero, voy a autorizar. Sí, pues tienes que garantizar la coherencia, etcétera. Oiga, yo soy una institución de gobierno también, soy una paraestatal, soy una dependencia. Lo mismo pasa. Es decir, todos tienen la obligación de lograr que sea coherente el programa que le corresponda de respecto al nivel
con la Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? El darle seguimiento a lo que le toca respecto y contribuir en la medida de sus posibilidades y con su expertise a desarrollar un mejor programa nacional de desarrollo que más adelante pues va a ser revisado y autorizado por el Poder Legislativo, ¿no? Entonces, vemos que la Planeación Nacional de Desarrollo establece niveles de acción dentro del Sistema Nacional de Planeación y tenemos uno global que le corresponde a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un sectorial a las dependencias y un institucional a las diferentes entidades, incluidas las paraestatales. Este tema de la planeación, de la participación social en la planeación, perdón, lo volvemos a ver reflejado en el artículo 20 de la Ley de Planeación, donde vemos que señala que en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, pues tiene lugar la participación y consulta de diversos grupos sociales. ¿Con qué propósito? Bueno, pues el que el de la población puede expresarse libremente por lo que hace elaboración, actualización y ejecución del plan y de los programas, ¿no? Es decir, que participen en todo lo que tiene que ver con la utilización de los recursos públicos, ¿no? Que les fueron quitados ellos a través de los impuestos. Entonces, vemos que aquí se vuelve a rescatar un punto muy importante, que es que las organizaciones representativas de obreros, campesinos, de pueblos, de grupos populares, de instituciones académicas, de profesionales, es decir, de todos los grupos sociales, ¿sí? Pues participen como órganos de consulta, porque evidentemente dentro de estos hay expertos, ¿no? Entonces también es una forma que tiene el gobierno para validar que lo que está proponiendo pues, realmente es viable y también para permitir que los expertos opinen sobre cómo se puede lograr todo esto que se están buscando, ¿no? Y por eso mismo es que se llevan a cabo también foros en Cámara de Diputados, de senadores, etcétera, que tienen que ver con todo este proyecto de desarrollo de la nación a través de la Planación Nacional. Entonces, la participación social, pues no puede dejarse de lado, es decir, es algo obligatorio. Y dentro de esto, obviamente, hay que rescatar lo que señalan las comunidades indígenas, ¿sí? Pero no podemos ir en contra de la ley. Entonces, aquí es importante tener muy claro hasta qué punto las tradiciones de las comunidades pueden permear en la Planeación Nacional de Desarrollo y hasta en dónde la ley puede permitir ciertas cosas. Es decir, estamos inventando porque eso no existe, pero supongamos que tenemos una comunidad que tiene la tradición de agarrar a machetazos a los que gritan después de las 11 de la noche. Bueno, pues podría ser una tradición, pero evidentemente el hecho de dar un machetazo a alguien implica un delito y por tanto esa tradición no puede llevarse a cabo o no debemos permitir que entre a estos ámbitos porque estamos ante la presencia de una comisión de un delito, ¿no? De la violación de derechos de las personas, ante la agresión. Entonces, por eso es muy importante entender que si bien la planeación debe rescatar la cultura, etcétera, sí, hay ciertas limitantes y evidentemente esas pues, son las que estén en la ley. En cuestión de la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, aunque ya lo hemos comentado, bueno, el artículo 21 de la Ley de Planeación pues, señala que es el presidente de la República, ¿no? El que debe de enviar ese plan nacional a la Cámara de Diputados del Congreso para su aprobación a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a que toma posesión. Y luego también señala que la Cámara de Diputados debe aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 2 meses contados a partir de su recepción. Y que en caso, porque ojo, eso es importante porque puede haber problemas en todo esto, ¿no? Puede haber situaciones anómalas. Entonces, ¿qué va a pasar en caso de que no se pronuncie en dicho plazo? Pues el plan se entenderá aprobado. Es decir, hay una afirmativa ficta, ¿no? Que aplica para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, también la ley de planeación nos establece cuestiones importantes en cuestión de elaboración y aprobación. Y entonces, ¿qué nos dice? Pues que la población por parte de la Cámara de Diputados, a la cual el presidente mandó el plan, esa propuesta de plan, pues debe verificar que en dicho instrumento incluye los fines del proyecto nacional eh, de acuerdo a los contenidos de la Constitución. Es decir, volvemos a ver el elemento de legalidad ligado al desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y qué va a pasar si no los incluyen? Bueno, pues también lo señala, dice, oye, en caso de que el Plan Nacional de Desarrollo no incluya estos fines del proyecto nacional, pues la Cámara lo va a devolver al presidente de la República a efecto, ¿no? De que pues, evidentemente sea solvente, es decir, de que los incluya y los remita de nuevo en un plazo máximo de 30 días naturales.
¿Qué más vemos que sea la ley de planeación? Pues que la vigencia del plan no puede exceder del periodo constitucional del presidente de la República. Entonces, digamos que esta limitante en el largo plazo, pues está establecido en ley. Eh, Aunque se señala que, bueno, sin perjuicio de lo anterior, tiene que contener consideraciones y proyecciones de por lo menos 20 años, ¿no? Pero si en la realidad esa proyección que hicimos de desarrollo a 20 años no es aceptado por el gobierno siguiente, pues ya no tuvo trascendencia alguna el esfuerzo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del cabildeo y del poder eh, continuar con estos esfuerzos, ¿no? En el manejo de los planes donde vemos que aquí el esfuerzo político es muy importante, ¿no? Porque hay cuestiones que son benéficas, más allá de qué partido las plantea o de qué grupo llega al poder, son benéficas para la nación y por tanto deberían de continuar. Entonces aquí tenemos también eh, la participación social que puede ser presión política para que esto siga existiendo, ¿no? Pero lo cierto es, más allá de que me digan que lo vea a 20 años, a diferencia de otros países que pueden ser a 200, como el caso de China, bueno, que aquí te dicen lo máximo que tú te vas a poder decidir, porque es lo que tienes para gobernar y la gente votó por ti, son por 6 años. No hay más. Entonces, tu largo plazo para el desarrollo de los planes realmente son 6 años. ¿Sí? Entonces, esta visión tradicional, por ejemplo, en un proyecto, que te dicen que el corto es 1 año, ¿no? O 2, a mediano son 5 y a largo son 10, pues esto no aplica al gobierno federal, porque largo máximo son 6 años. Entonces vemos que hay actividades muy importantes que por lógica se tienen que realizar en el primero o segundo año de gobierno, una parte mediana al tercero o cuarto, y en el quinto o sexto ya es el largo plazo, porque es cuando ya tiene que estar cerrando el gobierno, de acuerdo a la ley, porque hay un nuevo gobierno, y tendrá que estar entregando todos los resultados finales de toda la planeación que haya hecho. Y entonces, este mismo artículo 21 de la ley de planeación nos recuerda que el plan nacional debe precisar los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades de desarrollo integral, equitativo, incluyente. Y debe de prever también cuestiones específicas sobre el uso de recursos, ¿no? Debe determinar los instrumentos responsables de ejecución, cómo va a establecer también los lineamientos de la política de carácter global, sectorial, regional, y debe evidentemente pues, regir el contenido de los programas que se generen con base en esto. Es decir, vamos alineando todo y teniendo muy claro qué recursos vamos a usar, cuándo los vamos a usar, cómo nos vamos a coordinar con los demás para lograr ese proyecto de nación que estamos planteando a través de un gobierno específico que haya sido electo por el pueblo. Entonces, el plan lo vamos a ver publicado en un plazo no mayor a 20 días naturales contado a partir de la fecha de su aprobación. Va a estar publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es una cuestión muy importante, porque a partir de ahí, pues ya empezamos a medir realmente todo lo que nos propusimos, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante que nos señala la ley de planeación? Bueno, pues esta visión del plan, porque nos dice que el Plan Nacional de Desarrollo tiene que tener una visión a largo plazo de la política nacional, del fomento económico, etcétera. Pero ya estamos viendo que ese largo plazo implica técnicamente pues, 6 años y máximo 20, ¿no? Sin perjuicio de lo anterior, pero evidentemente esos 20 años pues tendrán que ser realmente puestos a prueba otra vez por el nuevo gobierno que llegue, ¿no? Entonces, esto complica a veces el crear una visión a largo plazo de lo que es un proyecto de nación, ¿no? Y de que se mantenga, porque vamos teniendo cambios de gobierno y cada uno va teniendo una visión distinta y va a depender de si decide mantenerla o dar, como dicen, un golpe de timón hacia otro punto, ¿no? Entonces, lo cierto es que hay temas, a ver, que no podemos dejar pasar, como es el tema económico, y es por eso que está protegido, o se busca proteger finalmente por ley. Y es por eso que aquí se señala en el artículo 21 que por lo que hace la Política Nacional de Fomento Económico, se deben de hacer planeaciones a 20 años. Y otra cosa es que la realidad, cuando llegue el otro gobierno, lo permita mantener o no, pero por lo menos a nivel económico, tengo que hacer esos planteamientos hacia 20 años. Y debo de mantener todo el momento, el horizonte a 20 años en la política nacional. Es decir, ahorita 20 años, según me voy moviendo, tengo que irme llevando esos 20 años constantemente, ¿no? Pero lo cierto es que cada que hay un corte de gobierno, pues el gobierno vuelve a hacer un diagnóstico, vuelve a poner sus valores, vuelve a poner sus cuestiones, y eso tiene que volver a ser autorizado
por la Cámara de Diputados, ¿no? Y por el Congreso de la Unión, ¿no? Porque es una cuestión política, si lo queremos ver de esa manera, es un contrapeso al poder que puede tener el Ejecutivo Federal. Y el artículo 21 ter de la Ley de Programación señala los contenidos mínimos, que ya los comentamos, ¿no? Que es un diagnóstico general sobre la situación actual que tienen, los ejes generales en que agrupan los temas prioritarios, los objetivos específicos, las estrategias, los indicadores de desempeño y los demás elementos que vayan estableciendo todas las leyes. Entonces, podemos ir viendo cómo algo pudiera parecer desde un punto de vista tan simple, porque es, pues, pongo objetivos, pongo indicadores, etcétera, eh, y planteo un objetivo al cual quiero llegar, un objetivo de nación, pues realmente es algo complejo por toda la cantidad de recursos y estructura que está involucrada, porque estás hablando de un país finalmente, pero la parte importante también es recordar que implica una responsabilidad, no solo a nivel ético, ¿no? Sino a nivel técnico. Derivado de eso es que vemos que la participación social se vuelve básica porque tienes que apoyarte también en las cuestiones técnicas, es decir, en lo que te dicen los expertos en universidades, en los diferentes colegios de profesionistas. Ya vimos que te habla también de acercarte a la parte obrera, a la parte de agricultura, a todos los aspectos. Es decir, tienes que acercarte a todos a los expertos, a todas las áreas específicas de la nación para tener un planteamiento de la realidad coherente. Porque si no involucras a todos los grupos sociales, realmente lo que vas a tener es un planteamiento de tu punto de vista respecto a tu realidad, no de la de todos. Y si no tenemos un diagnóstico completo, bueno, pues las medidas que hagamos posiblemente pueden estar equivocadas. De ahí esta importancia de considerar estos principios, ¿no? Como el ser flexible, el incluir la parte democrática, el acercarte a la sociedad. Y ya vimos que incluso nos metemos a la cuestión de cómo alineamos los esfuerzos. ¿No? Porque si vamos a hacer uso de recursos públicos, pues hay una parte ética muy importante respecto de eh, que realmente ese esfuerzo valga la pena. Entonces, sería como el ideal máximo el Plan Nacional de Desarrollo y dependiendo de cada sector, si yo soy sector salud, yo soy sector relaciones exteriores, yo soy sector ambiental, etcétera, cada uno se tiene que ir alineando en su área y cada órgano que dependa de esos ministerios pues van, o secretarías, como decimos en México, pues va a tener que irse alineando a lo que dice el superior para lograr de una forma piramidal que todos los esfuerzos se consideren, se concentren, mejor dicho, en un solo punto y estén considerando esos valores y ese planteamiento que hizo la sociedad y que hizo el Poder Ejecutivo de forma conjunta. Así es como tendrán que funcionar las cosas. Los invito a revisar estos aspectos de la ley de planeación y a continuar revisando también todo el material que tenemos dentro del SUAYED, más también en esta materia de admisión pública. Por ahí también les recuerdo que les hicimos llegar algún material que tiene que ver con algunas habilidades que pueden desarrollar ustedes, como hacer un resumen, buscar cuestiones en internet, etcétera. Y finalmente recordarles que por lo que hace eh, a la parte que me toca a mí dentro de esta materia, pueden acudir a las diferentes sesiones que tenemos para apoyarlos en el entendimiento de las diferentes asesorías, como les llamamos en el SOAYED, los días martes y jueves de 7 a 9 de la mañana. Y bueno, está abierto también el correo electrónico, la plataforma. Recuerden que la participación que ustedes hagan en esta materia va a ser en beneficio de ustedes y también nos puede ayudar a crecer mucho en diversas actividades. Con lo que hemos planteado, creo que queda claro que la administración pública tiene un componente ético muy importante. En el caso del Plan Nacional de Desarrollo ni lo digamos, ¿no? Y estamos viendo cómo también principios básicos de la gestión de proyectos que podemos aplicar en la parte privada, pues finalmente son efectivos y por eso es que también los aplicamos en la administración pública, ¿no? Y por eso es que también nos regimos por toda esa serie de normas, de estructuras, de reglas para que las cosas salgan bien. Y en el caso del Plan Nacional de Desarrollo, pues es el proyecto máximo que tiene el gobierno para crear un proyecto de nación, una visión de hacia dónde quiere llevarnos a todos los mexicanos y por eso es tan importante realmente, más allá de que somos estudiantes en esta materia, ¿no? O en mi caso soy un docente, pero como ciudadano es importante que esté enterado sobre realmente todo lo que tiene que ver con la regulación
del Plan Nacional de Desarrollo con los contenidos del gobierno, lo que esté vigente, los invito a acercarse a eso para que realmente puedan tener una visión de cómo están sucediendo las cosas en el país, en cada momento que ustedes decidan llevar a cabo una evaluación del mismo. No olvidemos que el Plan Nacional de Desarrollo no solamente es la estructura de lo que estamos buscando crear y cómo se llegar a él, sino que también sirve para evaluar de forma democrática a cualquier gobierno en la historia del país. Entonces yo quisiera saber cómo estuvo el gobierno hace 20 años, hace 30, pues puedo acudir, ¿no? A ver esas estructuras, estos objetivos, estas metas, estos indicadores y ver si realmente se cumplieron o también reflexionar sobre los desafíos que existieron en ese momento para ver por qué no se llegó a esa visión de nación que se tenía en ese momento, ¿no? Eh, y aprender del pasado también. Entonces el Plan Nacional de Desarrollo es un documento muy importante, es base de la misión pública y los invito a que lo conozcan. Espero que tengan un excelente día. Hasta luego.